Bienvenidos a Echo to Voz. Estamos acá nuevamente en un nuevo episodio, el episodio número 30. Estamos acá ya para comenzar nuevamente a compartir, ¿sí? Acerca de la palabra de Dios. Hemos estado haciendo bastantes cosas y también Dios ha estado en este tiempo hablando a nuestros corazones. Así que hoy traemos nuevamente un nuevo capítulo, un nuevo episodio, una nueva palabra acerca de aquello que Dios ha podido ir ministrando primeramente en nuestros corazones y hoy tengo el agrado de poder justamente compartírselo a cada uno de ustedes y que justamente podamos, entre todos podamos ir yendo a través de la palabra de Dios y que sea Él el que comience a obrar en nuestros corazones y a transformarnos a su imagen. Em, el tema que voy a estar hablando en esta hora lo titulé Al infinito y más allá, ¿sí? Y como un subtítulo o como también sería eh, de cierta manera como una acción, ¿sí? Sería de la oración a la manifestación. Y para comenzar, vamos a leer el versículo número 16 del capítulo número 5 de Lucas. Y dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y básicamente acá estamos hablando justamente de Jesús, que en su tiempo lo que hacía con frecuencia era retirarse para tener un tiempo a solas y poder justamente orar y hablar con Dios Padre. Y acá podemos ver que la oración en sí no es un pasatiempo, digamos, no es como una juntada donde uno va, se junta con amigos a tomar unos mates y comienza, digamos, a hablar, digamos, acerca de diferentes temas que puedan ir surgiendo. No se da de esa manera justamente la oración. En sí, digamos, la oración es algo mucho más justamente intencional, ¿no? En donde uno puede ir, donde uno directamente va a la presencia del Padre, va a la intimidad, ¿sí? Y puede justamente comenzar a comunicarse, ¿sí? Con Dios, justamente para comenzar a estar alineados a lo que Dios justamente nos está hablando, lo que Dios nos está llamando a hacer en cada uno de los determinados momentos que vamos transitando por aquí. Y es, digamos, justamente, la oración es algo crucial, digamos. O sea, cuando nosotros vamos al médico, no estamos yendo al médico justamente porque queramos hablar de la vida en general. Estamos yendo al médico justamente intencionalmente para ir a ver nuestra salud. Cuando nosotros hablamos con personas en nuestro trabajo, ocurre lo mismo. No estamos yendo hacia, no estamos justamente hablando con colegas y organizando reuniones para hablar de cualquier cosa, sino que estamos organizando reuniones para poder justamente hablar sobre tareas específicas que hay que ir haciendo para poder lograr el objetivo, ¿sí? Que hemos planteado lograr en determinado tiempo para que justamente la empresa continúe en cada una de las actividades en las que se desarrolla. Y, y, y lo mismo pasa con la oración, ¿sí? Tenemos que ser intencionales. Vamos a hablar con Dios acerca de diferentes cosas que nos van a ir a nosotros ocurriendo. Vamos a ir a hablar acerca de peticiones
Y al fin y al cabo lo que nosotros vamos a estar buscando es saber cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar buscando a través de la oración es esta conexión con Dios, para poder justamente eh, alinearnos a Él. Y si vamos al capítulo 15 de Juan, el versículo 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y creo que muchas veces nos ocurre que nosotros comenzamos justamente a orar, comenzamos a clamar a Dios, a pedir a Dios sobre diferentes situaciones, ¿sí? A pedir que Él obre, ya sea en, en la salud, ya sea en lo económico, ya sea en algún problema dentro de la familia, o dentro del trabajo. Siempre estamos acudiendo a Dios, este, llevando peticiones, ¿sí? En las que nosotros estamos buscando que Él pueda resolverlas, ¿sí? Estamos acudiendo a través de la oración a Dios para también darle gracias por todo lo que Él hace. Acudimos para poder justamente conocerlo más a Él. Y aquí es donde muchas veces comenzamos justamente a preguntarnos, ¿sí? A preguntarnos hacia dónde justamente están yendo nuestras oraciones. Y no por el hecho de no creer, digamos, en que Dios las escucha, sino por el hecho de comenzar a entender, digamos, hacia dónde nosotros estamos dirigiendo nuestras oraciones. Su palabra dice, pueden pedir lo que quieran y será concedido, pero si permanecemos en Dios y si sus palabras permanecen en nosotros. Y es ahí donde también podemos comenzar a preguntarnos cómo podemos estar conectados con Dios durante todo el día y no durante ciertos minutos o horas, cómo nosotros podemos estar atentos a reconocer su palabra, la palabra de Dios, a ser sensibles ante su palabra, ante su voz, ¿sí? Y poder reconocer aquello que Dios está hablando a nosotros, ¿sí? Cómo podemos justamente ser guiados por Dios, cómo podemos justamente también entregar nuestro corazón y cómo podemos también caminar y orar con la motivación correcta. Porque muchas veces podemos estar orando, pero muchas veces también la oración puede llevar un largo tiempo sin ser respondida más que por un silencio de Dios. Entonces es ahí, digamos, donde comienzan a surgir estas preguntas, ¿sí? Y creo que ya de cierta manera hemos hablado justamente de una clave que es justamente sumamente necesaria, ¿sí? Para que nosotros justamente podamos conectarnos con Dios y para que podamos dirigir nuestras oraciones a Dios, que es hacerlo de todo corazón. Y eso lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 29, los versículos 12 al 14 dicen, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavo. Y acá tenemos dos respuestas. La primera es que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero la segunda es que nosotros vamos a poder encontrarlo, ¿sí? Y Él
va justamente a actuar siempre y cuando nosotros lo estemos haciendo de todo corazón, que es la clave, digamos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos estar confiados en que, más allá de que quizás aún no obtengamos la respuesta de Dios, aunque aún no podamos ver con claridad cómo va a obrar Dios, nosotros debemos estar confiados en que Él ya escuchó nuestras oraciones, debemos estar confiados en que Él ya respondió nuestras oraciones, nuestras peticiones, ¿sí? Y que Él ya resolvió lo que nosotros les pedimos. Claramente, digamos que muchas veces la respuesta de Dios no la vamos a tener ahí mismo en la oración, ni días después, quizás ni meses después. Claramente que la respuesta de Dios va a venir en el tiempo que Él lo, lo, lo crea este, necesario y adecuado. Ahora nosotros debemos tener esa fe en que Él lo va a hacer, en el que Él va a responder nuestras oraciones. Ahora, eso es por un lado, la fe en que Él escucha y responde a nuestras oraciones cuando nosotros lo buscamos de todo corazón. Ahora, nosotros no podemos justamente, si lo estamos buscando de todo corazón a Dios, nosotros no podemos pedirle la manera en la que nosotros queremos que Él resuelva nuestras peticiones, ¿sí? No debemos, al fin y al cabo no debemos nosotros decirle cómo debe resolver nuestra oración, porque de lo contrario no estaríamos justamente buscándolo de tu corazón. ¿Y qué sentido tiene, digamos, llevar nuestra petición delante de la presencia de Dios si al fin y al cabo le estamos diciendo cómo Él debe hacerlo, digamos, o cómo queremos que Él obre sobre nuestra petición? Al fin y al cabo, este, lo que debemos hacer o lo que podríamos hacer a la hora de llevar nuestras peticiones, sí pedirle a Dios y más que pedirle, comentarle la manera en la que a nosotros nos gustaría que Él resuelva nuestra petición. Pero así como Jesús oró en el monte Getsemaní, nosotros también debemos pedirle a Dios que haga su voluntad y debemos aceptarla. Y sea cual sea su voluntad, nosotros debemos caminar sobre ella. Ahora, si no buscamos a nuestro Padre creyendo en que Él nos escucha y nos ama, ¿cómo podemos buscarlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser? Básicamente no podríamos, porque al fin y al cabo nuestra desconfianza en Dios nos llevaría a buscar lo que queremos fuera de la oración, fuera del reino de Dios. Básicamente estaríamos buscando nuestra respuesta en el mundo. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y la perseverancia en la oración y el que nosotros seamos agradecidos nos lleva justamente a reconocer nuestra confianza en Dios, ¿sí? De lo contrario, digamos, no dedicaríamos tanto tiempo a orar, a pasar tiempo en la presencia de Dios, ¿sí? Porque no estaríamos confiando en Él. ¿Cuáles son aquellas cosas o aquellas personas en las que nosotros hemos decidido no perseverar, ¿sí? Porque justamente quitamos nuestra confianza en ellas? ¿Y cuáles son aquellas cosas o personas en las que
nosotros decidimos perseverar, porque pusimos nuestra confianza en ellos, ¿sí? Creo que así como Colosenses 4:2 nos dice, perseverad y velad, creo que muchas veces podemos justamente permanecer velando por cosas en las que aún nosotros seguimos confiando. Puede ser que perseveremos en la oración para que nuestra familia sea salva, puede ser que podamos permanecer este, velando y orando por el trabajo en el cual actualmente estamos, porque creemos que las cosas pueden mejorar, ¿sí? Podemos justamente también eh, perseverar y orar, ya sea por una visión en la cual creemos también y que entendemos que se va a llevar a cabo. Pero también puede ocurrir lo contrario. Quizás muchas veces dejamos de perseverar, dejamos de orar, ya sea por una amistad, ¿sí? En la cual nuestra confianza decayó. Quizás muchas veces incluso tomamos la decisión de cambiar de empleo porque dejamos de confiar en que el empleo actual en el cual nos encontramos iba a mejorar la condición en la que se encontraba. Quizás dejamos de confiar y de perseverar en los sueños que teníamos, o incluso en un ministerio en el cual nos encontrábamos justamente desarrollándonos, todo por nuestra falta de confianza en aquello sobre lo cual nosotros estábamos desarrollándonos. Y al fin y al cabo, nuestra falta de confianza justamente nos termina llevando a abandonar, digamos, esta perseverancia y esta oración por aquello en lo que creemos. Hay un dicho que dice, persevera y triunfarás, o también lo podemos encontrar en Mateo 24:13, que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Creo que justamente es bueno que podamos permanecer hasta el final y ser agradecido con Dios incluso cuando estamos caminando en el desierto. Muchas veces cuando nos encontramos en el desierto, cuando nos encontramos en el medio de la tormenta, en lugar de estar agradecidos, nos quejamos por estar en aquel lugar. Y justamente creemos que Dios no nos está escuchando y que Dios, al fin y al cabo, nos ha dejado ahí en el desierto. Pero nos olvidamos muchas veces de agradecer a Dios por esta oportunidad de estar en ese desierto, porque es Dios quien quien nos permite atravesar este desierto junto con Él, y gracias a eso también es Él el que termina formando nuestro carácter y al fin y al cabo, al refinar nuestro carácter nos termina llevando a un destino de bendición. Y ahí justamente nuestra confianza en Él, nuestra perseverancia y justamente nuestro agradecimiento, ¿sí?, a Dios es el que nos permite seguir avanzando y es el que nos permite hacer que cada una de nuestras oraciones salgan de nuestro corazón y lleguen al Padre. Y Él justamente las escucha y podemos tener la certeza de que Él las responde. Y es en este punto donde justamente, ante todas estas preguntas que anteriormente fui mencionándoles, es en este punto en donde encuentro la respuesta donde es la fe, ¿sí? Es la fe la que
responde todas estas otras preguntas. Claro que son muchas y hay una sola respuesta, que es fe. Claro que para cada una de estas incluso preguntas hay respuestas aún más profundas en las cuales vamos a tener que nosotros ir indagando, en las cuales nosotros vamos a tener que ir justamente introduciéndonos cada vez más. Pero justamente el tener fe en que Dios puede responder cada una de estas preguntas, el tener fe en que Dios obra sobre cada una de nuestras peticiones, ¿sí? Justamente nos va a llevar a, en el futuro, poder justamente obtener estas respuestas, y es la que nos lleva justamente al infinito y al más allá. Y tener fe es lo que nosotros justamente nos termina llevando a dar el primer paso, que parece menor, pero tener fe es el primer paso que nosotros debemos justamente dar, incluso cuando el viento sopla, incluso cuando la tormenta está ahí o cuando nos encontramos en el desierto. La que nos va a sacar de ese lugar es la fe en Dios. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 7 dicen: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Se necesitan sabiduría, perdón, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y justamente acá podemos nuevamente ver que Santiago nos habla justamente de la fe. Tengamos fe en lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Me imagino, digamos, esta situación, eh, la situación de Pedro, cuando le pide justamente a Jesús este, poder caminar sobre las aguas. Jesús lo llama y él tuvo fe. Pedro tuvo fe en aquel tiempo, más allá de que fue por un poco de tiempo, pero tuvo fe, más allá de que vio que el agua se movía, más allá de todo lo que lo rodeaba en la tormenta. Pedro tuvo fe para poner sus pies sobre el agua y para comenzar a caminar hacia Jesús. Al fin y al cabo, estoy seguro de que si Pedro seguía manteniendo su fe en Jesús, iba a salir de aquella tormenta. De hecho, salió gracias a que Pedro y todos los que estaban ahí tuvieron fe en Jesús. Pero también podemos ver que la duda, ¿sí?, en lo que Dios pueda llegar a hacer acerca de lo que oramos en la intimidad, ¿sí?, nos lleva a no recibir aquello que Dios está dispuesto a darnos. Dios le estaba dando a Pedro la oportunidad de caminar sobre las aguas, pero al ver todo lo que lo rodeaba, terminó justamente hundiéndose hasta que Jesús lo rescató. Y muchas veces nos pasa eso, la duda en lo que Dios pueda llegar a hacer con todo lo que nosotros estamos orando y clamando a Él, muchas veces nos lleva a no recibir o a retardar
justamente esto que Dios quiere darnos, pero que por nuestra falta de fe aún no nos llega, ¿sí? Y no es justamente lo mismo creer que es Dios, que nos provee absolutamente todo lo que necesitamos día a día, a creer que somos provistos por el salario de nuestro trabajo. Ahí podemos ver que nuestra fe no está puesta en Dios, sino en un negocio, en una persona, en una empresa. Y cuando somos capaces de comprender que es Dios quien nos provee a través de la empresa en que trabajamos, todo cambia. Cuando podemos creer que es Dios quien nos da salud a través de la ciencia, o cuando entendemos que es Dios justamente quien nos da el gozo al ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y no a través de un regalo material. Ahí podemos entender que toda la ecuación, ¿sí? Toda la ecuación de nuestra oración cambia y comenzamos a ser capaces de orar confiando en nuestro Padre. Y en cada una de las cosas que vayan ocurriendo a nuestro alrededor, ¿sí? Vamos a estar viendo la mano de Dios obrando. Tan solo por entender de que Dios obra a través de toda su creación. Podemos hablar de muchas características de la oración que traen bendición a nuestra vida, traen libertad, sanidad, que traen justamente provisión divina, que traen a través de la intercesión salvación para aquellos también que están perdidos. La oración trae beneficios como la convicción de pecado, revelaciones y trae bastantes otras bendiciones, ¿sí? Que justamente una vida en oración va a traer a nuestras vidas. Pero todos estos beneficios que la oración puede darnos, no vamos a poder experimentarlos, ¿sí? Si no perseveramos y creemos en aquello que estamos justamente clamando al Padre. Para cerrar, quiero que leamos Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, que dice: Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Yo justamente creo que eh, podemos ver justamente acá el poder de la oración obrando a través de todos aquellos que decidimos tener fe en aquello que estamos hablando con Dios en nuestra intimidad. Y creo que justamente este es el tiempo, ¿sí? En el que nosotros, como dice Pablo, debemos comenzar a orar en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu de Dios, guiado por su Espíritu, en todo momento, en toda ocasión. Y debemos justamente estar alertas. Y como dice su palabra, debemos perseverar en la oración, ¿sí? Y no solamente por nuestras vidas, sino como acá está hablando Pablo, por todos, ¿sí? Por todos los creyentes, pero también por todos aquellos que hoy aún no creen en Dios, o que aún no lo han aceptado en sus corazones como su Rey y su Salvador. Así que este era el mensaje que hoy traía para compartirles y espero que pueda ser también de gran bendición para sus vidas como lo fue para la mía en este tiempo en el cual fue Dios hablándome y seguramente
vamos a estar sacando con mayor frecuencia nuevos episodios, así que manténganse alertas ahí al canal y para que no puedan perderse o no se pierdan justamente ninguno de estos mensajes. Les mando un abrazo grande, muchas bendiciones y nos estamos viendo pronto.